¿Cuántas veces vuelves a los mismos libros, las mismas películas, la misma música? Es normal, nos sentimos cómodos con lo que conocemos, pero ¿qué pasaría si el arte que más te va a transformar es el que aún no te atreves a explorar? Hoy hablamos de cómo salir de nuestra burbuja creativa y exponernos a nuevas influencias que pueden potenciar nuestro arte, porque la creatividad no crece en lo familiar, sino en lo desconocido. Arrancamos. Bienvenidos a La culpa es del arte, el podcast donde hablamos sobre la escritura, la creatividad y la vida real detrás de hacer arte cuando tienes un trabajo, una familia y mil responsabilidades. Yo soy Josh Landon, escritor bestseller internacional, máster en escritura creativa y como tú, alguien que busca escribir en el poco tiempo que tiene libre. Hoy quiero comenzar preguntándote, ¿por qué cuando buscamos inspiración terminamos escuchando la misma música, viendo siempre las mismas películas o leyendo el mismo tipo de libros? La respuesta es simple, porque es cómodo, porque nos da seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando esa comodidad se convierte en una trampa? Hoy, en La culpa es del arte, vamos a hablar sobre la importancia de romper nuestra burbuja creativa. Vamos a cuestionarnos si lo que consumimos nos impulsa o nos estanca. Y lo más importante, te voy a dar ejercicios prácticos para que expandas tu mundo artístico y desbloquees nuevas ideas. Porque si siempre alimentas tu creatividad con lo mismo, ¿cómo esperas generar algo diferente? 1. El riesgo del conformismo creativo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste algo completamente fuera de tu zona de confort? Y no hablo de probar una nueva serie en Netflix que sigue la misma fórmula de las que ya te gustan. Me refiero a enfrentarte a una historia, un sonido, un estilo o una idea que, de entrada, no entendiste o incluso te incomodó. Porque aquí está el problema. Nos encanta lo familiar. No porque sea mejor, sino porque es fácil. La creatividad no crece en la comodidad, crece en la exploración. Piensa en cómo funcionan las redes sociales y los servicios de streaming. Cada vez que ves un video, lees un artículo o escuchas una canción, los algoritmos registran tus preferencias y te recomiendan más de lo mismo. De repente, sin darte cuenta, te encuentras en un ecosistema en el que todo lo que consumes es predecible. Mismo tono, mismas ideas, mismos enfoques. Al principio esto parece conveniente, pero con el tiempo se convierte en un problema. Si todo lo que entra en tu mente es lo mismo, ¿cómo esperas crear algo diferente? El conformismo creativo nos encierra en una burbuja invisible. Por ejemplo, la música de los Beatles. En 1965 los Beatles eran la banda más grande del mundo. Su sonido era exitoso, tenían millones de fans y no necesitaban cambiar. Pero en lugar de conformarse se expusieron a la música india, a la avant-garde y la psicodelia. George Harrison viajó a la India y estudió el sitar con Ravi Shankar. Esa decisión llevó a la creación de álbumes como Revolver y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que revolucionaron la música para siempre. Si los Beatles hubieran seguido haciendo la misma música de sus inicios, probablemente su impacto no habría sido tan duradero. Haruki Murakami y el jazz. Murakami, uno de los escritores más influyentes de la actualidad, ha dicho en varias entrevistas que lo que realmente moldeó su forma de escribir no fueron otros escritores japoneses, sino la estructura y el ritmo del jazz. La manera en que la música improvisa y fluye libremente le enseñó a jugar con la narrativa de una manera única. El punto es que sus mejores ideas no vinieron de lo que ya conocía, sino de lo que se atrevió a explorar. Si consumimos lo mismo una y otra vez, nuestras ideas empiezan a parecerse demasiado a lo que ya existe. No tomamos riesgos, no exploramos nuevos formatos y nos convertimos en versiones diluidas de nuestros referentes. ¿Cómo saber si estás atrapado en una burbuja creativa? Si solo lees los mismos géneros literarios, si solo ves películas de los mismos directores, si solo escuchas la misma música en loop, o si todas tus referencias artísticas son de la misma cultura o idioma, definitivamente estás atrapado en una burbuja creativa. Romper la burbuja es incómodo, pero es necesario. ¿Sabes quién más lo hizo? Pablo Picasso. Hasta sus 25 años pintaba de manera realista, con un dominio técnico impresionante. Pero cuando se expuso a las máscaras tribales africanas,
Algo hizo clic. Esa influencia externa lo llevó a romper con la perspectiva tradicional y crear el cubismo, una de las mayores revoluciones artísticas de la historia. Y si Picasso nunca hubiera visto esas máscaras, tal vez seguiríamos viendo retratos hiperrealistas en lugar de las composiciones abstractas que hoy consideramos revolucionarias. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes romper tú tu propia burbuja creativa? Este episodio no se trata solo de entender el problema, sino de encontrar maneras prácticas de salir de ese ciclo. Y justo de eso vamos a hablar en la siguiente sección. ¿Cómo podemos expandir nuestra creatividad con ejercicios concretos que te saquen de lo familiar? 2. ¿Cómo exponerse a nuevas influencias artísticas? Ahora que entendemos el problema del conformismo creativo, viene la parte más interesante. ¿Cómo romper esa burbuja y exponernos a nuevas influencias de manera intencional? Porque una cosa es saber que lo necesitamos y otra es hacerlo de verdad. Nuestro cerebro está programado para buscar lo conocido y rechazar lo desconocido. No es casualidad que a veces escuchemos una canción nueva y no nos guste de inmediato, pero después de oírla varias veces nos empieza a encantar. Es el mismo principio. La familiaridad genera confort, pero la incomodidad genera crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos expandir nuestra creatividad de manera práctica? Aquí te dejo algunos ejercicios que pueden ayudarte. Leer en otro idioma o traducir un fragmento de algo que nunca leeríamos. Cuando leemos en nuestro idioma materno todo nos resulta más fluido y natural, pero cuando intentamos leer en otro idioma el ritmo cambia, la sintaxis es diferente, las estructuras gramaticales nos obligan a pensar de otra manera. Cuando empecé a leer a escritores rusos traducidos directamente del ruso en lugar de versiones filtradas por traducciones al inglés o español, sentí la diferencia en el ritmo y en la manera en que construían el pensamiento. Me obligó a salir de mi forma habitual de procesar textos. Si hablas otro idioma, intenta leer un cuento corto en ese idioma. Si no hablas otro idioma, prueba a traducir un fragmento de algo usando una herramienta de traducción y léelo con ojos frescos. No se trata de entender cada palabra, sino de absorber un ritmo y un enfoque distintos. ¿Por qué esto ayuda? Porque el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino una estructura de pensamiento. Al exponerte a otra forma de construir ideas, expandes tu creatividad. Ver una película en un idioma que no entendemos sin subtítulos. Suena raro, pero esto cambia completamente la forma en que percibimos una historia. Cuando no podemos depender del lenguaje verbal, nos obligamos a leer gestos, atmósferas y símbolos de manera más profunda. Grandes cineastas como Quentin Tarantino o Martin Scorsese han mencionado que ver cine extranjero sin subtítulos les ayuda a enfocarse en la narración visual más que en los diálogos. Escoge una película en un idioma que no entiendas y mírala sin subtítulos durante al menos 20 minutos. Trata de deducir la historia solo por la actuación, los colores, la música y la edición. ¿Por qué esto ayuda? Porque la narración no depende solo de las palabras. Como escritores necesitamos aprender a contar historias con todos los sentidos, no solo con el diálogo. Escuchar música de un género que nunca consumiríamos. La música tiene un poder enorme sobre la creatividad. Escuchar un género completamente ajeno a nuestro gusto habitual puede abrirnos nuevas perspectivas. David Bowie reinventó su estilo varias veces porque nunca se quedó atrapado en un solo género. Pasó del rock al soul, del jazz al industrial. ¿Por qué? Porque se dejaba influenciar por sonidos nuevos y ajenos a lo que conocía. Si siempre escuchas rock, prueba a escuchar música clásica. Si siempre escuchas pop, intenta con jazz experimental. Y no solo una canción, intenta escuchar un álbum completo sin juicios previos. ¿Por qué esto ayuda? Porque la música cambia nuestro estado mental. Diferentes ritmos y estructuras pueden influir en la manera en que pensamos y creamos. Leer un libro de un género que nunca leerías. Si solo lees novelas contemporáneas, prueba a leer un libro de ciencia ficción clásica. Si solo consumes no ficción, atrévete con poesía surrealista. Haruki Murakami, conocido por sus novelas con toques de realismo mágico, comenzó leyendo solo literatura estadounidense. Pero cuando se expuso a la literatura rusa y europea, su estilo cambió por completo. Busca un libro que jamás elegirías y comprométete a leer al menos los primeros 2 capítulos. No te preocupes si no lo disfrutas de inmediato. Lo importante es ver qué puedes aprender de él. ¿Por qué esto ayuda? Porque cada género tiene sus propias reglas y estructuras.
Cuando las conocemos podemos jugar con ellas en nuestra propia escritura. Visitar un museo y enfocarse en un arte que no aprendemos. A veces cuando visitamos un museo tendemos a ignorar las secciones que no nos llaman la atención, pero precisamente en esas secciones puede haber algo que expanda nuestra visión creativa. El pintor surrealista Salvador Dalí no solo se inspiró en el arte clásico, sino también en la ciencia y la arquitectura. Sus obras están llenas de referencias a teorías científicas que no tenían nada que ver con el arte tradicional. La próxima vez que visites un museo, pasa al menos 10 minutos frente a una obra que no entiendas y trata de encontrarle sentido. Pregúntate, ¿qué quería expresar el artista? ¿Cómo me hace sentir? ¿Por qué esto ayuda? Porque el arte abstracto y conceptual nos obliga a pensar fuera de nuestra lógica habitual. Hemos hablado de varias maneras en las que podemos romper nuestra burbuja creativa, pero aquí está la clave. No basta con saberlo, hay que hacerlo. Así que te reto a que esta semana elijas uno solo de estos ejercicios y lo hagas, solo uno. Y si quieres compartir tu experiencia, usa el hashtag La culpa es del arte y cuéntame qué descubriste. En la siguiente sección vamos a hablar sobre cómo estas nuevas influencias pueden integrarse en nuestro arte sin que parezca forzado. Porque la clave no es solo absorber nuevas ideas, sino hacerlas nuestras. 3. ¿Cómo integrar nuevas influencias sin perder tu voz? Ya exploramos cómo romper nuestra burbuja creativa y abrirnos a nuevas influencias. Pero ahora viene una pregunta clave. ¿Cómo incorporamos todo esto en nuestro arte sin que se sienta forzado o artificial? Porque una cosa es exponernos y otra es hacer las nuestras. No queremos ser imitadores, queremos evolucionar nuestra voz creativa. Aquí te comparto algunas estrategias para integrar nuevas influencias en tu proceso creativo sin perder tu esencia. Observa sin presión de crear de inmediato. Cuando descubrimos un nuevo estilo o influencia que nos impacta, nuestra primera reacción puede ser tratar de imitarlo, pero la mejor manera de integrarlo es primero absorberlo sin presión. De nuevo, el escritor japonés Haruki Murakami menciona que antes de escribir pasa meses absorbiendo influencia, música, cine, libros, experiencias de la vida cotidiana. No las usa de inmediato, las deja reposar hasta que encuentran su lugar natural en su obra. Después de exponerte a una nueva influencia, espera antes de usarla. No trates de forzarla. En tu próximo texto o proyecto, solo obsérvala. Deja que se asiente en tu mente y permite que te aparezca cuando sea el momento adecuado. ¿Por qué esto ayuda? Porque la creatividad no funciona por imposición. Si dejas que las nuevas ideas maduren, las integrarás de manera más auténtica. Encuentra el punto de conexión con tu propia historia. No se trata de copiar influencias, sino de filtrarlas a través de nuestra propia visión del mundo. Gabriel García Márquez quedó fascinado con las estructuras narrativas de William Faulkner, pero en lugar de escribir sobre el sur de Estados Unidos, adaptó estos elementos a su propia realidad caribeña y creó el realismo mágico. Cuando encuentres una nueva influencia que te inspire, pregúntate, ¿cómo se relaciona esto con mi historia, mi cultura o mi manera de ver el mundo? Si un estilo narrativo te gusta, ¿cómo podrías adaptarlo a los temas que te importan? Si una película te impactó, ¿qué elementos de su estructura podrías usar en tu propio género? ¿Por qué esto ayuda? Porque evita que te conviertas en un imitador. Todo lo que creamos pasa por el filtro de nuestra experiencia y personalidad. Practica con pequeños ejercicios antes de aplicarlo en un proyecto grande. Cuando algo nos fascina, a veces queremos incorporarlo de inmediato en una novela, una obra de teatro o un guión, pero es más efectivo hacer pequeñas pruebas antes de llevarlo a un proyecto mayor. El cineasta estadounidense Stanley Kubrick experimentaba con nuevas técnicas en cortometrajes o proyectos pequeños antes de aplicarlas en sus películas más grandes. Elige un elemento de una nueva influencia, puede ser una técnica narrativa, un ritmo de diálogo o una estructura de historia, y pruébala en un texto corto, sin presión de publicarlo. Por ejemplo, escribe un microcuento con el estilo de un autor que acabas de descubrir. Intenta narrar una escena con la estructura de una película que te impactó. Juega con la musicalidad de un poema inspirado en una canción que nunca habrías escuchado. ¿Por qué esto ayuda? Porque nos permite explorar sin miedo. Si probamos algo pequeño, podemos evaluar si realmente encaja con nuestra voz sin arriesgar un proyecto grande. No tengas miedo de mezclar influencias contradictorias. Una de las maneras más interesantes de evolucionar como artistas
es combinando influencias aparentemente incompatibles. Salvador Dalí combinó la pintura clásica con el surrealismo más extremo. David Bowie mezcló teatro kabuki japonés con el glam rock británico. Quentin Tarantino fusiona cine europeo con acción japonesa y westerns estadounidenses. Toma dos influencias que te gusten, pero que no parezcan tener nada en común, y trata de combinarlas en un experimento creativo. Por ejemplo, escribe un cuento con la estructura de una novela negra, pero el tono de un cuento de hadas. Mezcla una estructura narrativa clásica con un lenguaje completamente moderno y experimental. Imagina cómo un artista de otro tiempo interpretaría un tema actual. ¿Por qué esto ayuda? Porque la innovación nace en los contrastes. Si mezclamos elementos inesperados, podemos encontrar un estilo único. Confía en que tu voz siempre estará presente. A veces tememos que al incorporar nuevas influencias perdamos nuestra esencia, pero la realidad es que todo lo que creamos sigue siendo nuestro. Pablo Picasso pasó por varias etapas: realismo, cubismo, surrealismo, pero en todas se reconocía su esencia. No importa cuánto evolucionó, su sello siempre estaba ahí. Mira hacia atrás en tu trabajo. ¿Qué temas o estilos han estado presentes en todas tus creaciones, incluso cuando has probado cosas diferentes? Esas son las huellas de tu voz. ¿Por qué esto ayuda? Porque nos recuerda que evolucionar no significa perder nuestra identidad. Nuestra creatividad es una conversación con nosotros mismos a lo largo del tiempo. Explorar nuevas influencias no significa perder nuestra voz, sino expandirla. No se trata de imitar, sino de integrar. Dejar que lo nuevo nos transforme sin perder lo que nos hace únicos. Así que esta semana quiero retarte a hacer dos cosas. Lo primero es exponer tu mente a algo fuera de tu zona de confort. Y lo segundo es prueba integrar eso en un pequeño ejercicio creativo. Y si te animas, compártelo en redes con el hashtag La culpa es del arte. Me encantaría ver qué descubres en el proceso. El arte no se alimenta solo de lo que ya conocemos. Crecer como creadores significa atrevernos a salir de nuestra burbuja, a explorar lo desconocido, a desafiar lo que creemos que nos define. No tengas miedo de mirar en otras direcciones, de dejarte sorprender. La creatividad no es una jaula, es un horizonte en constante expansión. Así que esta semana el reto es simple pero poderoso. Consume algo que nunca antes habrías elegido. Un libro, una canción, una película, un estilo de arte, algo que te saque de tu zona de confort. Déjate incomodar, déjate inspirar. Y cuando lo hagas, cuéntamelo. Comparte tu descubrimiento en redes con el hashtag La culpa es del arte, porque aquí estamos para crecer juntos, para romper barreras y expandir nuestro arte más allá de lo que imaginamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue creando, sigue explorando y recuerda, el arte que aún no conoces podría ser el que más necesitas.